Muy buenas tardes nuevamente a todos nuestros queridos y nuestras queridas docentes que se conectan con nosotros desde diversas partes del país. Es un gusto volverles a saludar. Mi nombre es Alan Flores, nuevamente para las personas que no me conocen, y ahorita pues me presento en representación de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a título del proyecto Asegurando la Educación, que de manera conjunta con la Secretaría de Educación han construido, desarrollado este programa Persiste, destinado justamente al fortalecimiento de la permanencia educativa de los y las alumnos que asisten pues a los centros de educación en todo el territorio nacional. Vamos a empezar la sesión número 2, obviamente, pero antes de eso, a nosotros nos gustaría poder tener un espacio corto para hacer un pequeño recordatorio de en qué consiste este programa de Persiste, recordarles que es el último jueves de cada mes y qué contenidos se expresan en cada uno de sus webinars, de los 4 webinars que los componen. Más o menos pues manifestarles que esta estrategia o este programa de fortalecimiento de la permanencia se desarrolla ante riesgos y ante procesos de vulnerabilidad social que pueden enfrentar los niños y niñas tanto en condiciones de crisis como en condiciones de cotidianidad, ¿no? que se presentan en torno a sus centros escolares. Recordarles nada más los objetivos que persigue el programa Persiste. Son, número 1, el poder asegurar las posibilidades de retención y permanencia en el proceso educativo de los niños, de las niñas y también de sus familias, ¿no? Es cómo podemos mejorar esas capacidades generadas en el centro para que el niño y la niña aumenten esas posibilidades de permanecer, entendiendo que el centro educativo es un espacio de protección por naturaleza. Número 2, pues también tenemos el proceso de fortalecimiento de capacidades en los y las docentes que estamos frente al aula o que están frente al aula en cada uno de los centros educativos. Y con esto pues no me refiero a procesos que no hayan sido generados, sino que más bien fortalecer esas acciones que ya hacen muy bien ustedes y de manera muy comprometida por los niños y las niñas en los centros educativos, dando herramientas prácticas, colegas, herramientas que puedan responder a su diario vivir y que puedan darles una solución a esas situaciones que se les presentan día con día. Número 3, buscamos también fortalecer esas competencias tanto en ustedes como en las familias de los niños y las niñas que se encuentran en estos contextos vulnerables o de vulnerabilidad social. Básicamente es de alguna forma disminuir este proceso de riesgo, ¿no?, que puedan enfrentar los niños y las niñas cuando se encuentran en contextos educativos difíciles, ¿no?, ya sea por violencia, por crisis actuales como la del COVID-19, por riesgos naturales, ¿no?, etcétera. Entonces, básicamente, quiero que se comprenda que el programa Persiste, además de ser una de las iniciativas de Asegurando la Educación USAID, que se enfoca en mejorar las capacidades de permanencia, es también un programa que se centra en poder generar esas capacidades, fortalecerlas, dirigidas directamente al niño y la niña, entendiendo el centro educativo como un espacio de protección exclusivo, ¿no? Quería hacer esta aclaración, más que todo en los objetivos, porque también es muy importante para nosotros la inclusión y el arraigo que genera este espacio protector en los niños y en las niñas, pero también en sus familias, consecuentemente, ¿no?, entre esta dinámica que hay entre centro educativo y comunidades y espacios familiares. También, de alguna manera, quería recordarles de qué consiste o en qué orden o en qué proceso se avala el programa de Persiste, que Asegurando la Educación junto a la Secretaría de Educación hemos desarrollado, ¿no? Recordemos el webinar número 1 en el que participamos, ¿no?, el día, hace exactamente un mes, porque recuerden, es un jueves, el último jueves de cada mes. Hablamos acerca del tema de persistir observando.
¿Cómo identificamos esas señales de alerta? Luego, el día de hoy, vamos a platicar acerca del persistir respondiendo. Es decir, cómo desde nuestro quehacer como docentes brindamos esa respuesta rápida, esa respuesta pronta que haga que el niño no se vaya y que se quede. Muchas veces esa respuesta pues, puede ser muy apegada al sentido común, pero no la podemos no verla o podríamos no estar directamente conectados con ella. ¿Cómo podemos saber identificar esa primera respuesta? Luego, en nuestro próximo webinar, que sería el último jueves del mes de septiembre, vamos a hablar acerca de persistir arraigando. Cómo el centro educativo, a través de sus docentes, a través de los alumnos y de todas las estructuras de participación, como los comités de convivencia, puede desarrollar acciones de permanencia. Y luego, para nuestro webinar número 4, es importante el tema de persistir reanudando, ¿sí? Cómo encontramos nuevas formas de acompañar al niño y a la niña en estos procesos, ¿no?, de readecuación al clima o al contexto del centro educativo. De mi parte, pues, era muy crucial poder reforzar que Persiste es un programa que consta de 4 webinars y que puede ser llevado a la práctica, como lo vamos a ver en el webinar del día de hoy. Quédense porque vamos a ver experiencias muy interesantes que se han llevado a la práctica en contextos con muchos retos, ¿no?, en términos de vulnerabilidad social. Así que, sin más preámbulo, yo quiero dejarlos con nuevamente con la doctora Suyapa Padilla, pues que fue hoy ha sido la persona que ha asesorado todo este proceso de construcción de todo el programa de Persiste, y también pues tiene a bien el poder compartirnos, dada toda su experiencia en el ámbito educativo y de inclusión de poblaciones vulnerables, todo este ciclo de webinars. Así que, sin más preámbulo, yo los dejo con la doctora Suyapa Padilla para que nos continúe conversando acerca de cómo seguimos persistiendo, que nuestros niños continúen en el centro educativo. Doctora. Muchas gracias, Alan. Ha sido una introducción muy completa. Gracias por recordarnos los objetivos de Persiste y por presentarnos el panorama de los 4 encuentros que estamos teniendo para lograr esa gran meta. Y también queremos agradecer de nuevo a todos y a todas ustedes, los docentes, que persisten en su esfuerzo de mantener a nuestros niños y niñas en su trayectoria educativa. Como ya lo mencionaba Alan, en este segundo encuentro profundizaremos nuestro conocimiento sobre este fenómeno tan complejo del abandono escolar. Esta vez tocaremos 2 puntos claves para hacer esa profundización y trabajaremos nuestra segunda herramienta para llevar a la práctica precisamente esa intención. Para comenzar, haremos un repaso que ya Alan de alguna manera lo había tocado, de los puntos que trabajamos en nuestro primer encuentro. Vamos a presentar precisamente en la siguiente diapositiva esos puntos. ¿Recuerdan ustedes, seguro que sí, que en el primer encuentro empezamos por destacar lo que ya se nos señalaba, que la educación, por su naturaleza, por su estructura y por su forma de funcionar y de interactuar entre diversos actores, es un factor protector por excelencia y de primera línea, sobre todo en situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahora. Este planteamiento nos llevó a preguntarnos si esto es así, ¿por qué entonces se mantienen y siguen creciendo las tasas de abandono de niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué se nos van del sistema? Eso nos llevó a identificar, a trabajar
cómo se genera el proceso de vulnerabilidad en los niños, niñas y adolescentes y cómo ese proceso tiene dos elementos. Uno, el enfrentarse con muchos riesgos, pero al mismo tiempo el no obtener una respuesta, no tener una estrategia o no acceder a los recursos. ¿Recuerdan ustedes que cuando hacíamos esta reflexión enfatizábamos nosotros que este no es un proceso rígido, que puede ser prevenido, que puede ser intervenido, que puede ser mitigado en cualquiera de los puntos? Nos da esto una sensación de esperanza, una gran oportunidad. Y nuestro primer punto, entonces, nuestro primer reto para poder incidir en este proceso, lo planteábamos al identificar las señales de alerta. Las señales de alerta eran estas señales que nos indicaban con sus tres grandes componentes que algo iba a pasar. Y eso nos llevó a trabajar la herramienta ABC. Identificamos cuáles eran los componentes de esta herramienta ABC y también revisamos cómo podíamos usarla. Nos alegra muchísimo, como ya lo planteábamos al inicio, saber que muchos docentes han estado usando la herramienta ABC. Eso es una gran noticia para nosotros y queremos compartir esa experiencia, al menos una, con ustedes en esta tarde. Vamos a presentar ahora en el siguiente vídeo a la profesora Wendy Hernández del Centro de Educación Básica, Desarrollo Juvenil de la colonia Villafranca, y van a ver ustedes qué experiencia tan maravillosa, tan completa nos comparte la profesora Wendy. Buenas tardes, es un placer para mí dirigirme a ustedes. Soy docente del Centro de Educación Básica Desarrollo Juvenil del Distrito Educativo número 7 de la colonia Villafranca. Hablaremos lo que es la experiencia de la herramienta ABC. Vamos a hablar de dos puntos de vista. Alumnos no contactados, que este fue nuestro primer paso. Alumnos que no teníamos número de teléfono ni podíamos saber de ellos. Entonces, los nombres de ellos a través de lo que eran los WhatsApp, de docentes, de padres de familia y de alumnos en sus estados o entre ellos mismos tratar de contactar para tener un número de teléfono. Luego esa misma A nos da lo que es la ausencia de conexión a las clases virtuales, que esto viene a partir de lo que es la B, un bajo nivel de tareas. A través de lo que fue el directorio telefónico de tercer ciclo, unificamos lo que es el tener los nombres y los números de teléfono de cada uno de ellos. Recordamos que tercer ciclo es varios maestros dando clases a una misma sección. Entonces nosotros nos dirigimos a través de lo que es el maestro guía, quien es el que monitorea y da un informe de cada uno de sus alumnos. ¿Cómo lo hacemos? A través de las reuniones de lo que es Zoom. Recordemos que nosotros no tenemos lo que es un Zoom ilimitado, entonces nosotros teníamos 2 o 3 reuniones de 40 minutos cada una. Cabe recalcar que estábamos los docentes también con nuestra directora en cada una de las reuniones. C. Una conducta desafiante, agresiva o indiferente. Nosotros nos hemos encontrado con la indiferencia. ¿Desde dónde la podemos ver? Cuando los muchachos de repente están en los grupos de WhatsApp y se salió del grupo, o no continuó haciendo tareas o no quiere seguir. Entonces los maestros han tratado de buscar estrategias para poder motivarles y llegar a ellos. Han hecho sus páginas de lo que es Facebook, por ejemplo, el caso de matemáticas y naturales, donde ellos suben trabajos, clases, videos. Y también a través de lo que es Messenger, nosotros llegamos a ellos para que podamos tener una mayor cobertura. Es importante
que cada uno de nosotros persista. No es fácil, pero debemos de seguir. Lo primero sería que cada docente lleve un registro de los alumnos y socialice en reuniones de Zoom. Nosotros eso es lo que tenemos. Cada uno de ellos lleva un registro de lo que es sus clases, pero a la vez lleva un registro también del monitoreo de cómo está trabajando el alumno por maestro guía. Luego nos reunimos para poder tener focalizados los casos más urgentes y así priorizar. Luego de tener estos nombres de estos alumnos, hablamos con el padre de familia, porque muchas veces el joven dice que no va a continuar, pero recuerde que el padre de familia es importante en este proceso para concientizarlo de que no es promoción automática, entonces debe de haber un trabajo de parte de ellos. Al final, que el padre accede y dice que va a continuar, hablamos con el joven para motivarlo a seguir. Recordemos que nosotros somos un trinomio, docente, padre y alumno. Cabe recalcar que este es el equipo. Este equipo es el que trabaja todos a un mismo nivel. El director está con nosotros, la profesora siempre está a la par de nosotros en las reuniones, ella sabe y ayuda también a monitorear. O sea que somos un equipo para poder lograr mejores resultados. Persiste, Honduras necesita de ti, docente. Tú también eres un héroe en medio de esta pandemia. Agradecemos a la profesora por haberse tomado el tiempo de compartir esa experiencia. Estamos muy seguros que muy pronto muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes van a volver, van a retornar. Si tenemos maestros, si tenemos docentes que como ella insisten, ¿verdad? Han estado trabajando y ponen a prueba una herramienta como la que nos compartió y todo el proceso que ella hizo, cómo lo adaptó, podemos ver cómo lo enriqueció, cómo manejó con todo el equipo también del centro básico y ese entusiasmo a toda prueba para persistir reteniendo a los estudiantes en la búsqueda de esa retención. Esto nos lleva a nuestra primera reflexión, a nuestro primer punto clave de esta tarde, con esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros entonces interpretar el abandono a clases de los niños, niñas y adolescentes? Ya vimos las señales, ya identificamos dónde están, entonces necesitamos ahora entender qué es lo que está pasando. La pregunta que nos hicimos anteriormente, ¿cómo podemos interpretar? Nos lleva a poner nuestra mirada en el aula. Y ahí es donde podemos ver este flujo, esta dinámica, que es un flujo de acontecimientos que nos muestra cómo el alumno o alumna se va alejando progresivamente de la experiencia educativa. Comenzamos notando, si se fijan ustedes, en el inicio del esquema, comenzamos notando que el estudiante y su familia tienen unas expectativas. Si ellos y ellas se matriculan en la escuela, es que van esperando lograr algo. Y muchas veces es una expectativa bien concreta. Y los padres y las madres nos lo dicen. Yo quiero que él aprenda a leer y escribir. Yo quiero que ella aprenda cosas prácticas para defenderse en la vida. O pueden ser expectativas muy grandes, muy generales, como ser mejor persona, lo ponemos a estudiar para que tenga un mejor futuro. No hay ninguna familia y no hay ningún niño, niña o adolescente que cruce las puertas de la escuela sin esperar algo bueno. Sea que lo digan o sea que no lo digan, sea que lo sepamos nosotros, que lo preguntemos, siempre hay. Si él está matriculado, es porque está esperando algo. Sin embargo, como vemos en el esquema, pueden surgir barreras, como en una crisis tan grande como la que tenemos ahora,
que es una barrera tremenda en el mundo entero. Pero pueden haber y han habido, y seguramente pues ya las identificamos anteriormente en las señales de alerta, otro tipo de barreras a esas expectativas, obstáculos para que esas expectativas no se cumplan. A veces son barreras de tipo económico, no pueden comprar los materiales, no pueden pagar el transporte, no pueden pagar la conexión a internet, etc. Pero no solo hay barreras económicas, también tenemos barreras psicológicas. El niño o niña siente que lo están acosando o siente inseguridad en su entorno o dentro de la escuela. O pueden ser barreras académicas. Se presenta para él como una barrera el hecho de que no entiende lo que se le pide, no puede comprender los contenidos, no tiene los conocimientos previos que pueda ligar al punto donde los demás compañeros se están moviendo. Todo eso, al chocar esas expectativas con las barreras, va ocasionando, como lo miramos en el esquema, que se debilite el vínculo, que se debilite el lazo, que él se sienta que no está cercano a todo el acontecimiento del proceso de aprendizaje. Este debilitamiento va a provocar, como vemos en la parte baja de nuestro esquema, un sentimiento de desconexión. ¿Qué es lo que él siente? ¿Qué es lo que puede sentir? Los maestros lo sabemos muy bien y logramos como percibirlo. El alumno o alumna siente que no pertenece. Siente que ese no es un lugar para él. Ya no se siente a gusto, lo empieza a demostrar, lo muestra con gestos, hasta que vamos notando nosotros que su actividad académica empieza a bajar, se restringe hasta que es nula, ya no nos presenta nada, hasta que desaparece físicamente. Todo este proceso nos señala dos puntos que debemos tomar en cuenta. Uno, que hay dos desencadenantes. Hay dos desencadenantes del abandono escolar. Un desencadenante externo, que son las barreras que se van presentando, es un desencadenante estructural. Todo tipo de barreras, ya las mencionamos, pero hay otro desencadenante del proceso de abandono que es el sentimiento de desconexión, es el elemento afectivo del proceso. Para los docentes, reconocer eso es muy importante porque es en ese sentimiento de desconexión, es cuando el niño ya no se siente parte, ya se siente incómodo, ahí es donde empieza realmente el abandono escolar, el desapego, el desenganche, como le llaman en algunos estudios. Seguimos entonces a revisar otro elemento que está inserto en este proceso y es el que va a determinar la gravedad o no de las consecuencias del abandono. Y este elemento, como lo vemos aquí, es el vínculo pedagógico. Fíjense ustedes que este concepto de vínculo seguramente ya lo hemos manejado. Aquí lo estamos representando como los eslabones de una cadena, ¿verdad? Porque nos manifiesta esta imagen, esa unión que se va dando a través de las relaciones continuas
entre los actores educativos. Es una relación personal, por eso se llama vínculo. Y esta relación es mucho más fuerte. De todas las relaciones que el niño o niña o adolescente pueda tener en su entorno, la más significativa, la que más le importa a él, es con el maestro. Lo que nos dice, lo que nos lleva a considerar que si esa relación es fuerte, tenemos un punto a favor para que las decisiones que se vayan a tomar sean favorables. Miramos nosotros en esta diapositiva cómo es que la fortaleza de ese vínculo pedagógico influye en las decisiones no solo del niño, pero de su familia. ¿De dónde surge esto? ¿Cómo es que se da? Pues el aprendizaje, al ser un fenómeno social, se construye en un contexto emocional. Esto nos quiere decir que son las emociones que sienten, las emociones que se transmiten, las emociones que se intercambian, las que forman el vínculo. Esa es esa parte, digamos, no visible, es la dimensión afectiva de la docencia. Es la dimensión profunda de la relación docente-alumno, la que está sosteniendo todo el proceso de aprendizaje. Y eso es lo que llamamos el vínculo. Cuando esa relación es positiva y brinda un sostén estable, tanto el niño como su familia se sienten protegidos. Volvemos de nuevo al factor protector de la educación. Ellos se sienten protegidos y aun cuando experimenten todas esas barreras u otras que no hemos mencionado y que ustedes conocen muchísimo bien, muy bien, ese sentido de que es bien recibido en la escuela, de que su profesor o profesora está pendiente, siente que lo apoya, eso le va a dar la fortaleza para permanecer a pesar de las dificultades o para tomar una decisión mucho más apropiada cuando le toque decidir sobre su proceso educativo. Lo cual nos lleva entonces, como lo veremos en la siguiente diapositiva, a nuestro segundo reto para contener el abandono escolar. Ofrecer la primera respuesta. La primera respuesta es precisamente, lo vamos a describir en la siguiente diapositiva, es la que brinda el docente ante las señales de alerta que detectó en una herramienta como el ABC. Quiere decir que es una manifestación por parte del docente de que ha identificado esa llamada de auxilio, de que le interesa que él o ella esté. Es una primera señal. Nosotros con la primera respuesta lo que vamos haciendo es dar un mensaje de reconocimiento y el objetivo de hacer esa primera respuesta es restablecer ese vínculo, es restablecer la relación. Fíjense bien que estamos hablando de una primera respuesta. No se trata de una respuesta completa, no se trata de una respuesta técnica, precisa, que va a resolver el problema. Nosotros no vamos buscando eso porque estamos todavía en fase de primer acercamiento, en fase de un riesgo, de una emergencia. Entonces, esa primera respuesta sí debe ser oportuna, lo más inmediatamente posible, después de recibir las señales de alerta, debe ser apropiada al contexto
O sea, nosotros no tenemos que tener cuidado de saber cómo no invadir, cómo no violentar la privacidad de la familia o del niño cuando nos acerquemos. Y se trata de una respuesta afectuosa, de buena voluntad. No es una respuesta académica ahorita. Probablemente vamos a tener una respuesta, ¿verdad? La vamos a construir, una respuesta más completa, porque esta solo es la parte de ese proceso, pero ahorita en primera instancia lo que vamos a demostrar es el interés, ¿verdad? Y para eso, pues lo vamos a ver en detalle, cómo das la primera respuesta. Lo vamos a ver a la hora de utilizar nuestra segunda herramienta del programa Persiste, que son los primeros auxilios psicológicos. La herramienta primeros auxilios psicológicos, como su nombre lo indica, es una herramienta ante una emergencia. En este caso, ante la emergencia de abandono, de un riesgo de abandono. Como docentes que conocemos el valor de la educación y del proyecto educativo del niño, nosotros sabemos que perdería mucho él, ella, su familia, el país, todos nosotros. Cuando los niños abandonan, es toda una generación en riesgo. Entonces, tenemos que actuar de inmediato. Y para eso, pues, vamos a ofrecer estos primeros auxilios como una primera respuesta, ¿verdad? Revisemos ahora cómo se dan esos primeros auxilios. Como todo primer auxilio, aun cuando es lo más inmediato, no se trata de una respuesta impulsiva, desorganizada. Al contrario, los primeros auxilios, cualquiera que sean, son un conjunto de pasos ordenados, porque estamos en una situación de peligro y hay que tener ciertos cuidados. Entonces, nosotros vamos a proceder con un orden, ¿verdad? Y en el caso de los primeros auxilios pedagógicos, nosotros vamos a proceder con 3 pasos. El primer paso es prepararse, el segundo es acercarse y nuestro tercer paso es proponer. Si se fijan ustedes, cada una de estos pasos es la inicial de primeros auxilios pedagógicos, o sea, el PAP, ¿verdad? La P de primeros, el A de auxilios, ¿verdad? Corresponde al segundo paso, que es acercarse, y la P de pedagógico corresponde al tercer paso, que es proponer. Es para que nos sea más fácil, ¿verdad? Ante la emergencia, cuando ya llevemos a cabo la respuesta, recordar estos 3 pasos. ¿Qué significa prepararse? Prepararse, como lo planteamos en la diapositiva, es colocarse en primer lugar en una situación de empatía. Quiere decir ponernos en el lugar de ellos. Esto es muy importante porque, sobre todo en un momento como este, las familias pueden estar o haber estado viviendo una situación durísima que a lo mejor nosotros no alcanzamos todavía a imaginarnos. Puede ser muy, muy dura. O puede ser una situación tan crónica que les haya provocado desde un sentimiento de desesperanza, de no creer ya en nada, hasta sentimientos de mucho enojo y de mucha agresividad. Es importante comprender eso, ponernos en el lugar de ellos,
para no confundirnos o no sentirnos agredidos si esos sentimientos los reflejan cuando nosotros hagamos el acercamiento. Y es muy posible que eso vaya a suceder. Entonces, el prepararnos nos permite anticipar esos escenarios, anticipar esos posibles obstáculos, que no quieran saber nada, que estén muy enojados, que pongan sobre nosotros toda la carga de sus dificultades, pero también nos permite anticipar las posibilidades que podrían haber aún en una situación tan dura. Pasado esa preparación afectiva, que no puede tardarse mucho, no más un tiempo corto para no ir directo nosotros, vamos al segundo paso, que sí ya es acercarnos, como nos presentaba la profesora Wendy en el vídeo, identificar el número de teléfono, identificar los posibles contactos, o sea, hacer una búsqueda activa, buscar el niño. En algunos países esta búsqueda activa se estructura, se organiza, se va a rastrear, no solo a los que desertaron ahorita, sino a recuperar los que no han llegado nunca a la escuela. En este caso, nosotros estamos hablando de aquellos que hemos priorizado en nuestra lista en este periodo escolar. Entonces, buscamos esa búsqueda, hacemos esa búsqueda activa y establecemos una cita telefónica. En este caso, ya que no hay otra manera, ¿verdad? Es preferible, pues, evitar la presencialidad y empezamos la reunión por teléfono. Cuando nosotros hacemos este primer contacto, no vamos a comenzar, que normalmente los profesores somos muy preocupados, ¿verdad? Y comenzamos queriendo saber las causas. En este caso, no lo vamos a hacer así. La recomendación es comenzar por interesarse, por señalar que estamos muy interesados en saber cómo está, cómo se siente, ¿verdad? ¿Qué ha estado haciendo? No empezamos porque no ha ido a la escuela, porque se retiró, a lo mejor ni lo tienen bien claro. Al contrario, ¿verdad? Mostramos un interés y sea cual sea la respuesta, a la cual le vamos a dar todo el tiempo que sea necesario para escuchar, nosotros la vamos a aceptar en primera instancia. Recuerden que es un auxilio pedagógico, es un primer auxilio. No la vamos a juzgar, no vamos a hacer ningún juicio de ningún tipo, pero sí vamos a enfatizar el lado positivo y vamos a reconocer el esfuerzo que él o ella haya hecho y su familia para haber llegado hasta donde llegó, o sea, la primera semana, el primer mes, los 2 primeros meses, etcétera. Vamos a recordarles ese tiempo que sí estuvieron en la escuela. Eso nos lleva al tercer paso que tenemos aquí, y ustedes lo pueden ver en su esquema, que es proponer. En esta propuesta, después de haber escuchado a la familia, de haber más o menos identificado qué es lo que ha estado pasando, rápidamente nosotros con esa información en ese mismo momento tenemos que tomar una decisión. ¿Qué tipo de actividades le vamos a proponer? ¿Qué tipo de acuerdo le vamos a proponer? Porque no podemos salir de esa reunión sin un acuerdo. Entonces hay 2 posibilidades, ¿verdad? O proponer actividades puente o proponer actividades situadas. Y las 2 son diferentes según el caso. ¿De qué se trata cada una? Pues lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, y aquí tenemos
nuestro listado, nuestra propuesta de cada una de las actividades. Las actividades puente son aquellas que sirven de enlace entre lo que el niño está viviendo ahorita, ¿verdad? En su casa, en su familia, en su vecindario, y la escuela, lo que está sucediendo al interior de su programa de clase, los contenidos. Estas actividades las vamos a proponer a aquellos niños cuyo abandono sea reciente, o sea, no sea, digamos, muchísimo tiempo el que han perdido, pero sí ya se nota que no van a estar asistiendo a la escuela. Pero al mismo tiempo, vamos a proponérsela a los niños aquellos cuyo sentimiento de desconexión no sea muy fuerte. O sea, que en esta conversación que nosotros hemos tenido, sintamos que tanto él como su familia, en el fondo, sí quisieran volver a la escuela. Que no pueden, pero sí quisieran. Entonces, vamos a proponerle actividades de enlace, ¿verdad? Ya que no pueden de una vez retomar la rutina como se presenta. Por ejemplo, una actividad puente es recibir materiales de la clase en su propio tiempo, a su propio ritmo, o sea, que no se tengan que conectar a la misma hora que todos, sino que nosotros se los enviaríamos antes o después o en el tiempo que ellos puedan. De hecho, nosotros sabemos que algunos maestros ya están haciendo ese tipo de actividades puente y así están sacando a sus alumnos. La otra posibilidad de actividad puente es trabajar a través de un compañero o compañera. Si de hecho no se pueden conectar porque están trabajando, por ejemplo, hay niños que, sobre todo los adolescentes, regresaron a la milpa o están vendiendo o lo que sea. O sea, no hay manera en las horas del día ni en la semana. Entonces, a lo mejor a través de un compañero que funcione como tutor, como intermediario, que esté más cerca, que esté más accesible, él o ella pueda realizar las tareas. Y una tercera posibilidad, si de hecho él no está, digamos, no es posible para él hacer ninguna tarea porque perdió demasiados requisitos, pues lo que buscamos es simplemente que mantenga mensajes frecuentes con el docente, aunque no sean académicos. Esto, por ejemplo, es lo que hacemos con niños o niñas migrantes. Durante la ruta migratoria, lo que nosotros nos hemos dado cuenta en las mayores crisis de las caravanas, por ejemplo, es que muchísimos niños establecen contacto durante la ruta con sus docentes. Ellos no van buscando saber qué tarea dejó ni nada. Ellos lo que van buscando es mantener esa conexión. Y la buena noticia que nosotros tenemos es que los docentes también sienten lo mismo y le responden. Eso es una actividad puente magnífica y para mantener ese vínculo, ese enlace. En el listado en rojo que tenemos en su diapositiva, ahí están las actividades situadas. Las actividades situadas se llaman así porque el foco, el centro, no es la escuela. Están situadas, están orientadas al contexto real, a la vida del niño. Este enfoque de actividades situadas ha venido trabajándose durante mucho tiempo con el nombre de actividades significativas, de enseñanza real o de aprendizaje en contextos naturales. Esta propuesta se la vamos a hacer a aquellos niños, niñas o adolescentes
cuyo abandono es mayor, tienen mucho más tiempo de haber dejado de asistir a clases, o cuyo sentimiento de desconexión es mayor, o sea, realmente ya sienten que no van a volver a la escuela, que no van a volver a la presencialidad o a la virtualidad o a conectarse con todos. Tal vez porque ya encontraron una forma de ganarse la vida y eso es lo que están ahora, o porque realmente no pueden o no quieren conectarse. Aún así, nosotros no nos damos por vencidos y les proponemos algunas actividades como las siguientes. Puede ser recuperar las tareas claves, pero en vez de ponerlo en términos escolares, con propuestas como haga un resumen, etcétera, o revise, haga esquema del contenido, etcétera, nosotros basamos esas tareas en las actividades que él o ella está haciendo en su contexto real. La otra posibilidad es que le pidamos que en un proyecto de su vida real, de su rutina, integre tales o cuales competencias que podría desarrollar. Y la tercera es realmente lo que se llama, es ya no el enfoque escolar, sino un proyecto vocacional. En todo caso, nosotros lo que vamos buscando es que ellos no se desvinculen, no desestimen el seguir aprendiendo, tal vez no bajo la forma escolarizada, por la forma que sea, porque si no, lo que va a pasar es que ellos y su familia ya no van a considerar la educación para nada. Vamos a tener unas tasas altísimas de abandono y eso es muy, muy peligroso para las vidas de ellos y para el país. Por tal razón, nosotros necesitamos tener mucho empeño, mucha dedicación en utilizar estas herramientas y en revisarlas. Y necesitamos valorar cada paso que demos. Para eso revisamos en la siguiente diapositiva cómo podemos valorar esta primera respuesta, que como vimos es fundamental porque es el primer auxilio, va a marcar la relación, ¿verdad? Va a ayudar a mantenerlo cerca como un salvavidas, que en un momento dado él va a recordar que ese salvavidas está ahí. Y sea ahora, sea mañana, va a venir a buscar la escuela, va a venir a buscar esta escuela u otra forma de enseñanza. Entonces revisemos los indicadores, que ya es lo último que tenemos en este encuentro tan intenso para valorar la primera respuesta. Lo primero es pedirle opinión al niño, niña y a su familia. ¿Qué le pareció la propuesta? ¿Qué le pareció nuestro acercamiento? ¿Cómo se siente ahora? Eso es muy importante. Hay que escucharlos, hay que darle tiempo, no hay que suponer nada. En segundo lugar, vamos a identificar cualquier señal de acercamiento. Si es que nos vuelve a llamar, si es que llama a un compañero, si es que pide algún favor o si es que simplemente nos manda un mensajito de cualquier tipo. También nosotros podemos ver si mejora cualquiera de los indicadores del ABC, ya sea su asistencia, ya sea su rendimiento o ya sea su conducta, cualquier indicador. Y la tercera forma de valorar es con nosotros mismos. Si el haber hecho todo este proceso hasta este momento nos está permitiendo entender y comprender qué es lo que está pasando con nuestros niños. Parece que ya lo conocemos, que ya lo sabemos, que ya lo suponemos, pero realmente cada caso es diferente y necesitamos nosotros profundizar y seguir aprendiendo.
De todas maneras, el reto siempre es persistir hasta que lleguemos al manejo adecuado de estas herramientas. Con eso, pues, concluimos este segundo encuentro en la parte de los aspectos claves. Hemos revisado ya nuestros aspectos claves y hemos revisado ya nuestra herramienta. Pero recuerden que ustedes siempre pueden profundizar en su información. Y les presentamos 3 propuestas. Antes de las 3 propuestas, seguramente que ustedes querrán saber, bueno, ya dimos la primera respuesta y entonces ahora, ¿qué hacemos? Bueno, aquí viene lo que vamos a hacer en el siguiente webinar, que ya Alan nos lo había anticipado. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva para recordárselos. El siguiente paso que vamos a dar es el webinar número 3, el encuentro número 3, que es persistir arraigando, que va a estar sumamente interesante porque es para conocer cómo promover en nuestros niños y niñas la pertenencia, cómo hacer que ellos se mantengan en el sistema. Y bueno, ahora sí, habiendo anticipado ese tercer webinar, volvemos a ofrecerles 3 propuestas, ¿verdad? Que vamos a ver para que ustedes amplíen su información. Son 3 propuestas que están mostradas aquí. Igual están en PDF, sumamente accesibles. La primera son una serie de cuadernos para hacer y vivir la escuela, y este número se refiere a estrategias para retener a nuestros alumnos, que eso es lo que estamos buscando. El segundo es un clásico, es un trabajo de la doctora Díaz Barriga, que dicho sea de paso, sí vino a nuestro país, y es cómo hacer la enseñanza situada, de la que hablábamos, ¿verdad? Cómo cambiar los contenidos para que sean reales, significativos y tengan un sentido para el niño, esté yendo o no esté yendo a clase. Y el tercero son las condiciones sociales en la escuela para aprender y enseñar, que tiene que ver con el contexto de ahorita. Con esas 3 propuestas y con ese ánimo renovado y con todo ese buen deseo, vamos a escuchar ahora sus inquietudes, sus reflexiones, sus dudas en el espacio de preguntas y respuestas. Muy bien. Gracias, doctora, por esa magistral exposición, ¿no?, en torno a este webinar número 2, de persistir respondiendo. Y vamos a intentar nosotros también responder algunas de las muchas preguntas que nuestro equipo de logística pues ha intentado filtrar de todos esos comentarios que cada uno y cada una de ustedes han remitido, ¿no? He intentado dimensionarlas en aspectos generales, doctora, para que podamos cubrir la mayor cantidad de consultas. La primera, doctora, se enfoca en cuanto al tema de limitaciones. ¿Cómo yo, como docente, persisto ante la situación de limitaciones tecnológicas, acceso a internet, celulares, recursos económicos? ¿Cómo puedo mitigar este efecto de la deserción o el abandono frente a este tipo de limitaciones, doctora? Muchas gracias por trasladar. Esa es una pregunta muy repetida ahorita. Creo que es la preocupación central y tiene que ver con, lamentablemente, el acceso a tecnología tiene que ver con recursos económicos a veces. Ojalá, y yo creo que hay una intención de superar la barrera económica por varias vías, ¿verdad? Esperemos que se logre en algún momento dado. Pero de inmediato, con el tiempo corto que tenemos, hay que buscar otra solución, y es la que proponíamos. Si el niño no se puede conectar
de la misma forma que los demás, le podemos proponer las actividades puente. Yo sé que en algunas comunidades están haciéndolo a través de medios impresos. Esa también es una actividad puente. Pero también eso requiere tener los insumos. Entonces, si no los podemos tener, nosotros no podemos sentarnos a esperar. Hay que buscar cualquier idea como las que dimos hoy u otras que se les ocurran a los docentes de cómo él accede a los contenidos aun cuando no se conecte en el tiempo o en la forma que los demás, ya sea trabajando con un compañero, ya sea enviándole por otro medio o cualquier forma. Yo sé que algunos docentes ya lo están haciendo porque este es un problema totalmente frecuente ahorita. Gracias. Otra pregunta frecuente que se repitió bastante es acerca del involucramiento de los grupos familiares, papá, mamá o encargados, tíos, tías, abuelos, abuelas. Muchas de las preguntas giraban en torno a qué hacer cuando papá, mamá o familia no brinda el apoyo necesario para que el niño pues reanude su proceso de inserción al sistema. Bueno, esta pregunta probablemente la podemos reflexionar no solo en este momento, ¿verdad? Sino siempre. Creo que aquí tenemos que usar bastante lo que dábamos en nuestro primer paso de los auxilios pedagógicos, la empatía. Antes de juzgar a una familia y sentir como que no quieren, que no es su interés, a veces eso parece que es así, parece que ellos no tienen interés, pero cuando nosotros nos profundizamos, vemos las barreras que hemos mencionado. Y si nos ponemos en el lugar de esas familias, más bien vamos a asombrarnos de cómo mantuvieron al niño algún tiempo en la escuela. Yo creo que este es un momento de usar mucho la empatía y de persistir en acercarnos y tratar de conocer cuál es la realidad de esas familias. Entonces, si la negativa, digamos, a apoyar o no viene de sentir una barrera, de realmente estar viviendo una barrera muy grande, como que no pueden o de verdad no tienen los recursos, si es otra cosa, es probablemente que las expectativas de esa familia no se han cumplido, ellos ya no creen en nada, entonces también aquí viene el papel educador para las familias. Y ese proceso, ese es parte, ¿verdad?, de lo que hacemos en la Escuela para Padres. Eso no se logra de inmediato, pero tampoco se puede dejar de hacer. De insistir, hay que hacer actividades puente también con las familias, hay que hacer acuerdos no perfectos, no completos. Otra vez lo que queremos es mantener un vínculo mínimo, como sea, ¿verdad? Entonces, primero, pues, no juzgar, no sentirnos agredidos, digamos, porque, claro, nosotros valoramos la escuela y creemos que los padres no la están valorando, a lo mejor es que no pueden, pero persistir buscando cómo mantener la conexión, aunque sea mínima. Gracias, doctora, por respondernos esa pregunta. Otra pregunta que me pareció muy curiosa y va en relación a lo que mencionaba usted, ¿no? De empatizar con el niño, la niña y su estructura familiar. ¿Qué relación existe entonces entre estos primeros auxilios pedagógicos y la noción tradicional de primeros auxilios psicológicos o médicos? ¿Es casualidad que ambos sean primeros auxilios? ¿Cómo nos podría profundizar, doctora, en esto? Sí, lo que comparten es el sentido de emergencia y es importante que nosotros lo vivamos así. Cuando un niño o una niña está en riesgo, eso es una emergencia. El asunto, como lo vimos desde el primer encuentro, es que no lo vemos y la sociedad normalmente no lo vive como una emergencia y no hay respuesta inmediata. Entonces el problema se va agravando.
En el caso del abandono, ya hemos explicado en estos 2 encuentros que es un proceso. Es una decisión que se va gestando, ¿verdad? Y al ver que no hay manifestaciones ni de apoyo ni de respuestas positivas, se concreta. Entonces, en ese sentido, los dos tipos de auxilio comparten ese sentido de emergencia. También la cuestión afectiva, ¿verdad? Lo que se va buscando es retomar un vínculo afectivo, porque nosotros, nuestra cultura sobre todo, sigue basada en un lazo emocional, sigue basada en un sentimiento. Entonces, sí, esa primera respuesta es afectiva. Ya nosotros explicamos en este encuentro cómo se da. En la parte pedagógica viene en la propuesta, ¿verdad? En que nosotros lo que vamos a proponer es restablecer el vínculo escolar. En el caso de los auxilios psicológicos, la respuesta es restablecer el desequilibrio o trauma o momento de crisis psicológica que se haya dado. En este caso, en el tercer paso, nosotros ahí sí somos muy específicos en dar una respuesta pedagógica o proponer una respuesta pedagógica. Fíjese que otra pregunta muy curiosa, doctora, y para ir cerrando, vamos a responder esta y otra más que engloba como el core de todas las preguntas que han hecho en global, porque es bien difícil responder uno a uno, pero vamos a ver cómo pueden expresarnos sus opiniones. Dice, doctora, ¿se puede considerar a un alumno activo si solo nos responde, sí, profe, estoy trabajando, pero después no se sabe nada de él o ella? ¿Qué hacer para que se active? Bueno, si él da una señal, está activo, ¿verdad? O sea, porque ya el hecho de que él esté dando ese sí indica que tiene una relación. ¿A cuántos pasos hizo para dar ese sí? Se conectó, se acordó de la hora, o sea, hay un montón de cosas detrás para que él nos conteste. Lo que pasa es que si no sabemos qué significa ese sí, no tenemos ya una muestra de lo que está haciendo, sí hay que buscar otras alternativas, y aquí yo sugeriría usar los primeros auxilios pedagógicos. Hacer los 3 pasos, sobre todo el primero, el segundo. El primero es empatizar, entender que si el niño nos dio un sí, es que quiere mantener el vínculo. Hay que interpretarlo así. Entonces, acercarse es muy importante. Acercarse, escucharlo, ver cómo está interpretando las tareas, y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo y podemos actuar en consecuencia. Muchas gracias, doctora. Y para finalizar, lamentablemente quisiéramos tener más tiempo y que ustedes también lo tuvieran, porque entendemos que es limitado. Pero para finalizar, doctora, algo que me pareció muy interesante y que pude ver era una visualización que hacía una de las participantes en poder determinar las consecuencias de que el niño abandonara este proceso educativo de la escuela. ¿En qué variables influiría? ¿En violencia? ¿En qué tipo de situaciones? Sí. Bueno, de hecho, había un lema, creo que la Secretaría de Educación utilizó hace un tiempo, que es: la educación nos cambia la vida. Y parece un lema así, trillado, pero es real. Cuando un niño abandona sus estudios, su vida le va a cambiar, nosotros lo podemos ver. Y en estas circunstancias y en la crisis que viene, la diferencia entre alguien que estudia y alguien que no va a ser mucho, mucho más abismal. Entonces, sí hay unas consecuencias muy graves, por eso es importante retenerlo. Ahora, el concepto de retención que estamos manejando no solo es que vuelva y haga las tareas y se junte al grupo y siga otra vez el ritmo. Ya vemos que a veces no es tan fácil así. Nosotros, en primer lugar, lo que vamos buscando es que el niño mantenga, él y su familia,
la idea de que la educación vale la pena y que aunque tenga dificultades ahorita, busque manera. Por eso es que ofrecemos esos dos tipos de actividades, ¿verdad? Ya sea las situadas o las actividades puente. De hecho, el país también ofrece eso cuando nos dimos cuenta que hay muchos estudiantes que no pueden ir en el mismo ritmo que los demás y se hicieron los programas flexibles. La idea es retener que el niño esté aprendiendo, esté en un proceso de aprendizaje. La violencia y otras manifestaciones solo son nos señalan de que hay una energía que no se encauzó por donde debía y ellos la van a canalizar por otro lado. Toda esa capacidad de aprendizaje lo van a poner en otro lado. Toda esa necesidad de pertenencia lo van a poner en otro lado. Entonces, la responsabilidad que tenemos es muy grande y estamos en un momento histórico en que esa responsabilidad está a prueba. Hagamos el esfuerzo de persistir en cada uno de estos gestos que parecen pequeños. Alan, usted ya lo decía en la presentación, que son a lo mejor acciones que los maestros siempre hemos hecho, pero ahora toman una mayor trascendencia, porque un niño más otro, es toda una generación que se nos puede ir de las manos, pero sabemos que con estas herramientas vamos a poder mitigar esas consecuencias. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Creo que con esto terminamos el espacio de preguntas y respuestas. Antes de hacer como el cierre, yo quisiera que se tomaran 5 minutos de su tiempo nada más para completar toda esta maravillosa segunda sesión que tuvimos con Persiste, en poder llenar una pequeña encuesta súper corta que ahorita mis compañeras están colocando en el chat. Ingresen al link y llénenla, es muy fácil de llenar, trae preguntas para saber su apreciación y todo lo que ustedes pudieron captar acerca de la sesión, pero sobre todo lo que han opinado acerca del contenido entregado. Así que les invito a que desde ya puedan entrar en el link, al link que acaban de postear en el chat, y puedan empezar a contestar las preguntas. Mientras tanto, para darles un tiempo y no se me escapen antes de contestar estas preguntas que les hacemos ahí, yo quisiera reforzar algunos puntos que se dieron a lo largo de la sesión que me parecieron demasiado importantes para que los tengamos en cuenta en el día a día. Estimados y estimados colegas, ustedes y cada uno y cada una de ustedes representan un punto de protección en la vida de un niño y una niña. Y eso es vital que lo tengamos en cuenta. Sabemos pues todas las limitaciones sistemáticas que podemos encontrarnos y en muchos espacios en los que hemos estado con Asegurando la Educación las hemos discutido y reflexionado acerca de eso, pero es importante que esas pequeñas acciones que nos describía la profe Wendy del desarrollo juvenil en condiciones bastante, digamos, adversas, ¿no? En cuanto a limitaciones sociales, violencia, aspectos económicos, pero pequeñas respuestas por parte de nosotros, bien intencionadas y bien encausadas, pueden generar un impacto importante. Si nosotros también involucrados en la vida de un niño en el proceso educativo bajamos los brazos, los impactos van a ser más profundos de los que ya son. Es importante que tengamos en cuenta eso. Quiero recordarles la herramienta de los primeros auxilios pedagógicos como un enfoque de emergencia y de respuesta académica, pero también afectiva ante el niño y la niña que están sufriendo la exclusión del sistema educativo, además de los otros tipos de exclusión que puede llevar o que puede implicar este proceso. Quiero que recuerden los 3 pasos que implica adoptar los primeros auxilios pedagógicos, pero también cómo esas primeras respuestas no tienen que ser cuestiones sistemáticas, no tienen que ser cuestiones que salgan de nuestras manos, sino que cuestiones que sean bien intencionadas, ¿no? Pueden ser actividades como las actividades puente o las actividades situadas que son más orientadas a redireccionar el rendimiento académico del niño y de la niña. Para nosotros, como Asegurando la Educación, siempre es un placer poder tener estos espacios con cada uno y cada una de ustedes. Sabemos y entendemos que todo el país experimenta una situación atípica, pero también que agudiza todas las condiciones anteriores que hemos
tenido como nación, como hondureño, como empleado del proyecto, pero también como alguien que conoce las realidades en que cada uno de ustedes se desempeña y se desarrolla. Empatizo con toda la labor que están haciendo y los invito a que continúen haciéndola de esta manera, porque de esta forma nuestros niños y nuestras niñas continúan en los centros educativos y de alguna forma con ese recurso y esa estructura que representan ustedes, sus centros educativos, y que probablemente no encuentran en otra forma, ¿no? En otro lugar. Es importante esclarecer el vínculo que hay entre el centro educativo y la comunidad, la familia, a través de todas estas estructuras que platicábamos en esta segunda sesión. Les recuerdo su asistencia a la tercera sesión de Persiste, para que podamos continuar y entendiendo que el tema de la retención de niños y niñas, o la permanencia, mejor dicho, digámoslo así, de niños y niñas en los centros educativos no es tema de una sola acción, es todo un proceso y este es el objetivo de Persiste, que las circunstancias y las condiciones no se agudicen, que el niño fuera de la escuela no se involucre más en conductas violentas de lo que ya está involucrado en la escuela, que no se involucre en situaciones complejas como la migración no acompañada, que puede traer efectos nocivos a la salud, a la vida de él y de los núcleos familiares de nuestras comunidades. Gracias, estimados y estimadas colegas, les agradezco que me hayan llenado la encuesta, por favor, es de suma importancia, porque en base a sus opiniones nosotros también nos retroalimentamos y redireccionamos todos los contenidos. Así que muchas gracias, con esto nos despedimos y les recordamos estar pendientes de nuestros enlaces con los técnicos de Asegurando la Educación para que conozcan las fechas exactas de la sesión número 3 de Persiste. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes.